to neurons. So this means that, as you know, one of the parameters regulate the performance of the stem cells is its morphology. And as you know, the neurons, I mean the morphology of the neurons is an elongated morphology. Now, these channels promote to formation of elongated cells, and so this means that mesenchymal stem cells, due to the presence of these channels already formed in graphene, can promote the formation of neurons from mesenchymal stem cells. So this was reported as a physical stimulation for, differentiation of mesenchymal stem cells to neurons. And once again, here you're observing the microscopical results of cells after differentiation of these channels. Okay, then based on these results, we try to construct some elongated based morphology by graphene. For example, at the first image, you're observing a template constructed by silica containing some TiO2 titanium nanoparticles. Okay? And then we try to construct, graphene nanoribbons by unzipping carbon nanotubes. As you know, it's possible that there was a report regarding the construction of graphene nanoribbons by unzipping the CNTs. Okay? And so we try to repeat this process. And after that, we try to deposit this nanoribbons in some special direction. For example, this direction is a vertical direction. For example, this image. This direction is a vertical direction. And so there is a cross or grating morphology constructed by graphene nanoribbons. Now, this image is shown here represents the graphene nanoribbons after depositing on these field containing silica layer and titanium nanoparticles. And as you know, there are some software facility regarding AFM, which based on them, you can, for example, subtract the image. And so this image here is subtraction of these two images clearly represents the morphology of the graphene nanoribbons, just graphene nanoribbons after subtraction of the background containing the titanium nanoparticles. Okay, so this means that we could successfully construct a surface very similar to a grating of graphene nanoribbons. Okay, and this template can mimic, for example, the same morphology reported previously by others, maybe the graphene channels, and so can promote the elongated growth of cells. Okay. At first, when you wanna try to grow cells, you should try to test the biocompatibility of your template or structure. And so these images show the biocompatibility of the fields, samples, and for neural stem cells. Then, once again, when you check the biocompatibility, you are observing the mimicking of the cells, mimicking the morphology from cells. Okay, based on the morphology, based on the initial morphology constructed by the graphene nanoribbons. Okay, and now
These images once again show, I mean, color microscopy, color testing cells by confocal microscopy, and in this column we're observing differentiation of neural cells, but down in dark. We know that titania can work as a photocatalyst, and so during this photocatalytic process, they can produce some electron hole pair, and these electrons can work as some electrical stimulators for differentiation of neural cells. Okay, now this means that, for example, under light radiation, we can hope to have some photoelectrons originated from maybe the stimulated titanium nanoparticles, and so these photoelectrons can stimulate the neural stem cells to differentiate into neurons. And once again, as observed here, for example, the green color shows the formation of neurons, and red color shows differentiation of the stem cells into gallium. And so this test showed that photocatalytic stimulation can be considered as one of the stimulate growth factors, or stimulators for differentiation of neural stem cells, mostly into neurons rather than glia. Okay? And no, in addition, let's see just a moment. In addition, here is a nanoparticle. Here are two nanoparticles. Based on its photocatalytic activity, can degrade some carbon-based materials and also the graphene nanoribbons. And so this means that after irradiation of these samples by light, we obtain some disconnection between these graphene nanoribbons. This disconnection results in electrical disconnection of these nanoribbons. Okay? And we hope that after depositing of the neural stem cells and their differentiation into neurons, the electrical conductivity of the system is increased. Okay? Now, based on this, based on this mechanism, based on this proposed mechanism, we try to measure the electrical conductivity of the samples after differentiation of the stem cells, neural stem cells, to neurons. And as observed here, for example, after 3 weeks of differentiation, here we're observing the electrical conductivity. The electrical conductivity of the samples was increased, and so this means that there are some regeneration in the electrical property of the system. And so this means that the neurons were connected to each other, were formed and connected to each other for transferring the electrical signals. Okay? And okay, and it seems that there are some various stimulators for differentiation of stem cells, and one of the famous methods for differentiation of neural stem cells is electrical stimulations. And
After that, we found that photocatalytic stimulation can be also considered another method. There are some chemical stimulations, for example, by growth factors. But we also checked, for example, another physical method, for example, heat treatments, but local heat treatments. For example, by laser spots, we can try to find, heat stimulations and heat effects on the neural stem cells and study and check their differentiation into neurons or glia. And so, based on this work, we try to check this proposal, the effect of pulse laser and differentiation of the stem cells. Once again, and graphene, because we know that graphene shows good electrical conductivity as well as thermal conductivity. So, this good thermal conductivity can propagate the thermal energy outside of the laser spots. Okay, and once again, these images show, for example, the bioconductivity of the carbon oxide and the radius carbon oxide for neurons themselves. And as observing here, for example, this image shows the location of the laser spot, and you are observing once again the formation of elongated cells. But it seems that this time these elongated cells were formed based on the thermal flow produced by the laser in this location. And once again, we know that one of the main properties of the neural cells is based on their morphology, their elongated morphology. And so, this preferential direction induced by thermal flow can be suggested as the main parameter inducing this elongated formation for neurons. And once again, based on counting the cells based on their color, it was found that the neurons, the number of neurons was higher, for example, than the number of glia. So this means that this procedure can also be considered as a stimulation method for, differentiation of neural stem cells to neurons rather than glia. Okay? And how much time? 10 minutes. Maybe a little more. And maybe more. A little more, yeah, I think that is possible. 10 minutes, okay. So. And 50 minutes. Thanks. And as you know, one of the challenges of graphene is its band gap. As you know, graphene is a semiconductor material with zero band gap. And already with some experiments, our team and other teams found that by inducing some defects in graphene, it's possible to open these band gaps. And this AFM image, you're observing a graphene sheet here, but with some defects. These defects were produced by photocatalytic degradation of graphene sheets by some, for example, titanium nanoparticles. Okay, and now it's possible to evaluate, for example, the band gap produced by this method, for example, by low energy X-ray photoelectron spectroscopy. And here we are observing low energy spectra of X-ray photoelectron spectroscopy. Based on after analysis of this spectra, it was possible to find, for example, energy relating to the conduction bond, valence bond, and determination of the Fermi level. And so this shows that, for example, whether the band is open or not, and whether it's a p-type semiconductor or n-type semiconductor, and so on.
Now, after forming this, we call it graphene nanomesh, or graphene with some nanopores. Okay. Now working as a semiconductor with a band gap, and it's the value of its band gap is around 1 electron volt. Okay. Now it's possible to use it as a semiconductor with some photocatalytic properties. Okay. And now, once again, we know that during a photocatalytic process, we have electron-hole pairs, and now these electrons can be considered as stimulating agents for differentiation of neural stem cells to neurons. Now, in this case, because the band gap of graphene nanomesh is small, around 1 electron volt, so it's possible to stimulate it by infrared. And you know that, for example, infrared is electromagnetic, electromagnetic wave, which can penetrate into the body tissues in some considerable depths, and so it can be considered for in vivo applications. But here we try to test this proposal when in vitro experiments. And so once again, we try to check the proliferation and differentiation of neural stem cells and the two-dimensional graphene oxide or radius graphene oxide stimulated by infrared. And once again, you're observing that, for example, under laser stimulation, this laser is IR laser working at around 800 nanometer. Okay, more precise explanation, 808 nanometer, and once again, we're observing that, for example, that's for RGO, for example, because it's not a semiconductor with open band gap, but for radius graphene oxide nanomesh with open band gap around 1 electron volt, we could found higher, differentiation of neural stem cells into neurons. Okay, and so this means that photoelectrons induced by infrared could induce differentiation of neural stem cells to neurons. Now, all this process were done on two-dimensional graphene templates, but the main challenge, as you remember, is formation of a three-dimensional scaffold with some shapes, mimicking the real organs in body. Okay, so in the first step, we should try to find three-dimensional scaffolds. Now, one of the tries for this purpose is construction of graphene foams by stacking graphene layers on each other and then drawing this structure. And so here you're observing the same image of the graphene foam, but it shows this cross section. And in higher magnification, you're observing, you can observe the layer of graphenes in each other, stacked in each other. Now, after testing its biocompatibility, we observed migration of cells into the pores of this graphene foam and their proliferation. For example, here in the cross section of the foams, and here in the surface of the foams. Okay, and so it shows that this is a biocompatible scaffold, at least for proliferation of the stem cells, neural stem cells.
And once again, we can, I mean, these cells and this biocompatible narrow three-dimensional scaffold can be considered for differentiation into neurons by some stimulations. It's here we tried we used electrical stimulation and once again we found that you are observing here the cross section of this foam and the image shows the microscopic image shows once again proliferation and differentiation of the neurons, glia, within the pores of this three-dimensional scaffold. This shows the cross section, and this shows the surface of the layers within the foams after, this connection of the layers of the foams. So this means that this process can be used, for example, these materials, graphene foams can be used as promising materials for, some in vivo application, for example, for treatment of spinal cord injury, for example, because it can be considered as a promising material for regeneration of neurons in some, small spaces. Okay, and now, as you remember, one of the challenges is homogeneity, and so this means that we should obtain some controls on formation of, for example, neurons in glia or their ratio. And based on one of our studies, we try to construct heterojunction scaffold by graphene oxide and MOS2, molybdenum sulfide. And as you know, both of these structures are sheet-like structures, and so it's possible to construct a heterojunction by these two different materials. And now, molybdenum sulfide is known as a semiconductor, and so once again, we can hope to use its photocatalytic properties. And we studied, and we apply these projections once again for, differentiation of neural stem cells into neurons or glia under various conditions, for example, in dark or under light irradiation. And then find that by light irradiation, we can control the ratio of neurons to glia. And so this means that this template can be applied as a suitable scaffold for controlling the ratio of cells. And so this can be considered as a start, as an initiation for controlling the cell generation, cell formation by some control process. Okay? And so this is the main conclusion. Graphene can be considered as a very compatible scaffold with high electrical conductivity and high thermal conductivity, and various stimulations can be used for stimulating the stem cells into the desired cells, here neurons, or sometimes glia, or controlling their ratio. And we found that there are some physical agents in addition to the chemical agents already the researchers worked on them. And it seems that graphene is important, first in graphene, CD, graphene, but it seems that graphene oxide is also important, is also be considered as an important
material for, stem cell-based tissue engineering because of its oxygen functional groups and surface, and so these oxygen functional groups can use some properties such as hydrophilicity, absorption of growth factors, and so on. And in addition, we found that photostimulation based on photocatalytic activity can be also considered as one of the stimulation methods. Okay. That's all. Gracias. Si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor. That's I have two questions in the same topic. The first one is talking about the medical proprietors. Is the proprietors using a potential guide or some sort of method to allow you to know about the vascular potential of these neurons are functionally at the vascular potential? Sorry, which potential? The electrical potential. Electrical potential? Yeah, the vascular current of the cell. You mean how much potential is applied? As you remember, I should try to remember, but as you remember, I think some small potentials around some volts, 1 volt or 2 volts, and another important point in electrical stimulations is the magneto-electrical currents. Rather than the magnetic potential. Yes. And the magneto-electrical current is around, around some microamperes. Maybe our Microamperes near to milliamperes for stimulating this neural cells. And about the connectivity, these potentials hold and maintains along the surface that you measure in your experiments. You mean the surface of the material or cells? Yes. Okay. You're right. The potential is applied in the samples, as I understand your question. Yes. That's not cells. But based on, for example, power resistance, it's possible to have some, transformation of the electrical current into the cells from the base template to the cells already deposited on the surface. Now, if the magnitude of the current is enough for penetrating and stimulating the cells, then it seems that the differentiation is initiated based on this electrical stimulation, and the cells started to grow and connected to each other. Based on the first paper I presented, published in Biomaterials in 2011. But this is about the actor. But in the method of the simulation of the cell, you use a field simulation of the whole patch with the graphene and the cell sorter, or use a local simulation like a patch clamp or clamping the cell. The first cell, the originator or the central cell, is simulated by the photo infrared. If you have this cell and you simulate this cell or try to simulate the whole field of cells using main simulator. Yeah, sorry. For electrical stimulation, you're right. For example, batch clamp can be used for this purpose. But for the others, for example, for thermal stimulations, for photocatalytic stimulations, it seems that just the base layer, the templates, can guide stimulation.
its property is important. But we can discuss. I don't know. I understand your main question or not. Yeah, very nice, very nice. Thank you very much. Si hay alguna otra pregunta. Okay. Did you have maybe tried with some magnetic fields using the graphene or only electrical field? Magnetic fields for stimulation, you mean? No, we don't think about it. But at first, I think we should think about its physics. What is the role of magnetic field, for example, and the properties of graphene, and then on the cells, how it was the template. We don't know. There's a problem, so maybe you have some electrical conduction from graphene. Provided that you have some electrical stimulations and then apply the magnetic field, then this results in, for example, circulating of the current, and just I guess this circular current results in disrupting the elongation, elongated formation, and what we know that neural cells formed when some elongated based stimulation is applied. But I don't know, we can think about it further. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Yo tengo quizás un comentario una duda. ¿Quieres saber si usted tengo un comentario una duda? O sea, uno es el comentario que si ha probado trabajar con un tipo de célula tumoral por tipo He has a question. You have to. Your colleagues appear to be not work with the tumoral cells. son células tumorales neurogénicas que quizás se ha comprobado que en presencia de factores de crecimiento neuronal se hacen excitadores y se diferencian en neuronas in vitro. That's a problem that the tumoral cells have. He's asking about. Cellular excitability. He's asking about using tumor cells. De tal manera que se ha encontrado que produce canales de sodio y se ha medido el potencial de exómetro de esta célula y se ha encontrado que existe combinación genética. You must be. Yes, I hear you. Sí, o sea, mi pregunta es si tiene algún tipo de relación la expresión de excitabilidad eléctrica con la producción de canales de sodio. Si ha medido esto, que algún factor de crecimiento neuronal está induciendo excitabilidad celular. Okay, that's question. Good question. Thanks for your question. But thank you for your question. It's a good question, but I didn't study this subject. I mean, the effect of sodium ions and the channels of the cell, and so their effect on their differentiation or their differentiation into neurons. It wasn't the subject of our study, but it's a good comment. We can think about this. Thanks. There is another question here. Thank you for your talk. I would like to ask if the conductivity change that you measure is associated to the substrate or to the connective of neuron.
That is the case, if it is a network property or is some threshold that is changed at the level of each network. Just measuring electrical conductivity of the template. I mean, the two-dimensional template. The electrical conductivity of the grating nanorevolts. Because as I mentioned, the electrical conductivity, the electrical connection, and morphological connection of these gratings were disconnected by photocatalytic degradation of TiO2 nanoparticles. Okay, so this resulted in decreasing the conductivity. Now, after the differentiation of the cells and their proliferation, the conductivity increased, and so the conductivity measured by the two plates. But this means that there are some breaks. We get some biological breaks constructed by neurons performed between these disconnected locations. And so this means that they can work better as electrical conductor. Thank you very much, Dr. Adam, for your very, very nice presentation. We move. Sorry, that's for the talk. You have been interested in the toxicity of the graphene or molecular in the cell, because in some papers, usually they use the graphene and graphene as antibacterial. Thank you. Good question. We are also interested in studying the toxicity, cytotoxicity, and also genotoxicity of graphene. And there are some reports in these regards. Beside this discussion. And in summary, it seems that graphene shows two different behavior against cells. For example, when you use its surface as a carbon-based material, it shows a biocompatible property. But when you use, for example, other cases of graphene, for example, graphene suspension, now the sharp edges of graphene can act as some agents, important agents in biological interactions. And as one of the mechanisms, these sharp edges, for example, can physically damage cellular membrane of cells and so show some cytotoxic property. In addition, for example, small lateral dimension of graphene called graphene conducts, for example, graphene nanoparticles, can also, after these damaging the cell membrane, can penetrate, for example, into the cells and affect, for example, the nuclei of cells and so induce some genotoxic effects. And also some properties, some reports, the people reported, for example, although graphene is a carbon-based material, but it can affect, for example, the hormonal secretion in the body of some animals, for example. And so this means that although graphene is a carbon-based material, and although it can be considered as one of the most biocompatible material in the world, but in some cases, based on its concentration, shape, and natural dimension, and chemical properties in the surface, it can show some toxic properties, the same as other nanomaterials. Thank you very much. Thank you.
Luego de tener los impulsos de geografía. Recuerda Bien, les recordamos a las personas que van a asistir ahora al simposio de polímeros, que el mismo se desarrollará en esta misma sala. ¿Sí? Y la coordinadora es la doctora Cristina Paz. Buenos días, por favor, si son tan amables, a iniciar esta sesión. Por favor, si por ahí está Yolanda Alexander Perdigón, que no ha dado su presentación todavía. Por favor, la primera presentación que nos corresponde está a cargo del profesor Christian Pérez. Profesor Christian Pérez. Profesor Christian. Por favor, si son tan amables y se sientan, gracias. Ok, tenemos entonces la primera presentación de este simposio de 2003 a cargo del profesor Christian Pérez y se titula Efecto de la emisión de las partículas de óxido de zinc en la cristalización de poliácido de lácteo. Buenos días.
Voy a presentar este trabajo que es titulado Efecto de la adicción de nanopartículas de óxido de zinc en la cristalización átomo. Buen día otra vez. Entonces, voy a presentar el trabajo que lo hemos titulado Efecto de la adicción de nanopartículas de óxido de zinc en la cristalización del poliácido láctico. Este es un trabajo que corresponde al proyecto de grado del estudiante, bueno, ahora ya ingeniera Cortés, realizado en colaboración con la profesora coordinadora del grupo de polímeros y el profesor Alejandro Müller, profesor de la Universidad de Carvalho y fundador del grupo de polímeros de la Universidad de Secundaria. Entonces, el poliácido láctico es un polímero biodegradable. Se ha habido mucho interés en este polímero, en sus propiedades, dadas esas características de biodegradabilidad que presenta. Se obtiene de materia prima renovable que es capaz de componerse en formas más simples, estables, como dióxido de carbono, metano, agua, compuestos orgánicos y demás, debido a la acción enzimática del microorganismo. Esta es la estructura, esta es la unidad repetitiva que se repite a lo largo de la poliéster y con pesos moleculares relativamente altos. Entonces, en el caso del poliácido láctico, entonces lo obtenemos a partir de la fermentación del maíz, la caña de azúcar, también almidón, el extraído de la yuca. Los microorganismos van a actuar sobre los desechos del poliácido láctico para producir agua, dióxido de carbono o oligómeros de ácido láctico. En los 5 años transcurridos de 2016 y 2021, la producción mundial de poliácido láctico aumentó en aproximadamente un 60%, unas 300.000 toneladas para llegar a 300.000 toneladas. O sea que cada vez más el poliácido láctico está tomando mayor espacio debido a sus operaciones. Las características del poliácido láctico que lo hacen tan útil, un polímero versátil, reciclable, compostable, con alta transparencia, alto riesgo de no alcanzar alto peso molecular, no es tóxico y fácilmente procesable. O sea que tiene unas cualidades, unas características que lo hacen muy útil. En general, sus características son similares de alto molecular y o al poliéster. Tiene desventajas también, tiene baja ductilidad, baja tenacidad, baja temperatura de transición líquida, baja temperatura de distribución térmica, baja velocidad de cristalización, no es muy cristalina, y pobres propiedades para agregar gases. O sea que esas son propiedades que se están tratando de mejorar para aumentar sus aplicaciones. Entonces, en este trabajo se emplean partículas inorgánicas, como por ejemplo el óxido de zinc, que es utilizado aquí en este trabajo, para mejorar las propiedades barreras del poliácido láctico. Puede ser una aplicación. En este caso, el óxido de zinc presenta las siguientes características: amplio intervalo de absorción de la radiación, alta estabilidad térmica, alta estabilidad y algo muy importante que tiene buenas propiedades antibacteriales. Las estructuras del poliácido láctico, bueno, que es carbono que es asimétrico, entonces podemos tener el PDDA cuando los grupos metilos se orientan o están ubicados en los planos, o el PDDA si los grupos metilos de la unidad respectiva apuntan hacia el otro plano, o una mezcla, o donde el grupo metido apunta a su plano o apunta hacia el otro plano, y ahí tendríamos el PDDA. En los dos primeros casos, tenemos un polímero semicristalino con una temperatura de transición fija de 60 grados centígrados y una temperatura de fusión de 180 grados centígrados. En el caso del PDA, ya con un 8% de PDA, entonces tenemos un polímero amorfo y la temperatura se reduce hasta unos 50-57 grados centígrados. Entonces, en este trabajo estamos tratando de ver el efecto que tiene en la adición de nanopartículas de óxido de zinc sobre la cristalización del poliácido láctico. Trabajamos con un PDA suministrado por Rachel Worms, el código 32, peso molecular propio del número de 133.000,
un índice de polidispersidad de 1.94, contenido isómero de 1.4%, y las normas de partículas de óxido de zinc que consideramos son estados por zinc químicas, y también tienen un estabilizante térmico ultranox y un contenido de 0.3%. Las técnicas empleadas para estudiar el comportamiento de PLA, calorimetría diferencial de barrido, microscopía óptica de luz polarizada, análisis termográfico y infrarroja de transformada de Fourier por PLA. Los primeros resultados que mostramos son los obtenidos por la técnica de calorimetría diferencial de barrido, ¿no? Habiendo enfriado a las muestras para las distintas muestras, distintos contenidos, 5%, 3%, 1% de óxido de zinc. El PLA puro, el PLA procesado. El PLA procesado es aquel que fue procesado incorporando el estabilizante térmico. Entonces, estas son las 5 muestras. PLA no ha sido procesado, como se ha recibido del material, y vemos el comportamiento en calentamiento cuando calentamos el calorimetro diferencial de barrido para distintas muestras, y bueno, observamos procesos, por ejemplo, como la transición líquida, transición térmica, que estos calentamientos vemos exotermamente asociados a un proceso de cristalización durante el calentamiento, cristalización frío, y luego proceso de fusión asociado a los cristales del poliácido láctico. Vemos doble endothermal de fusión. La importancia de cada una depende del tipo de muestra, ¿no? Y los dobles endothermal de fusión están asociadas con, o han sido explicadas por modificaciones cristalinas de diferentes estructuras cristalinas durante el calentamiento. Entonces podemos, los dobles ciclos de fusión se puede ver la formación cristalina de la forma alfa prima a una forma más estable que la forma alfa. Las dos son rocas durante el calentamiento. La cristalización influye en las muestras procesadas, también observamos, y las muestras procesadas presentan una mayor cristalicidad que la muestra pura. Cuando le hemos sometido un procesamiento, y eso lo explicamos por degradación y disminución de presión ocular. La temperatura de transición líquida y la temperatura de cristalización en frío aumenta con el contenido de óxido de zinc, porque como ven, en la medida que aumentamos el contenido de óxido de zinc, la temperatura pico de cristalización en frío va aumentando. Desde el PLA procesado que tiene 0% de óxido de zinc aumenta. O sea, que hay un efecto del óxido de zinc que lo que nos indica que lo que está haciendo es perturbando el proceso de cristalización. Al desplazarse la temperatura de cristalización pico hacia temperaturas mayores, entonces lo que nos revela es que el óxido de zinc perturba el proceso de cristalización y requiere que nos desplacemos a mayores temperaturas para que pueda abrir el proceso de cristalización. Luego hicimos espectroscopía infrarroja por transformar el Fourier para ver interacciones entre las nanopartículas de óxido de zinc y el poliácido láctico, y podemos ver ciertos cambios en ciertas bandas de torsión correspondientes a los carbono y hidrógeno, donde producto de la adición del óxido de zinc, entonces alteramos las bandas de torsión. Eso significa que cierto tipo de interacción está ocurriendo entre el polímero y la nanopartícula. Por microscopía óptica luz polarizada vemos las electrolitas de poliácido láctico para diferentes condiciones, ¿no? Y efectivamente para las distintas muestras, cuando observamos los resultados, lo que nos indica también y refuerza los resultados obtenidos por la diferencial de barrido, por ejemplo, el PLA puro procesado que no tiene óxido de zinc para una temperatura de cristalización de 120 a 1 minuto de transcurrido el tiempo, bueno, ya observamos el efecto. Sin embargo, cuando tenemos el polióxido de zinc, un contenido de 3% para el polióxido láctico, a una temperatura de cristalización de 120 a 72 minutos, todavía es difícil, no vemos el mismo crecimiento fluídico. O sea que el óxido de zinc, su presencia perturba el proceso de cristalización. Calculamos la velocidad de crecimiento fluídico en función de la temperatura de cristalización para las distintas muestras, que efectivamente para que
aquella que es la muestra de PLA puro, procesado, bueno, alcanzamos mayores velocidades de crecimiento del ferrorífico de hasta 6.5 microondas por minuto, y con los sistemas que contienen óxido de zinc, efectivamente la velocidad de crecimiento del ferrorífico se va a reducir. Y por último, los resultados de termobarimetría, donde nos revela que la adición del óxido de zinc lo que nos está haciendo es que nos está desplazando la temperatura de composición del poliácido láctico a menores temperaturas en comparación al PLA puro y al PLA procesado. Entonces, las últimas, las conclusiones principales del trabajo, la adición de partículas de óxido de zinc a partir del poliácido láctico, así que el proceso de cristalización se magnifica, la descomposición térmica del PLA óxido de zinc ocurre a menor temperatura que el poliácido láctico, y existe una interacción entre el poliácido láctico y las partículas nanopartículas de óxido de zinc. Muchas gracias. En donde se demostró, hizo borrado el cráter en el PLA. Sí, Sí. sí, calentamos, luego enfriamos. Se hizo el calentamiento a alta temperatura y luego se enfrió controladamente y luego se obtuvieron los termogramas que Cuando yo hablo en ecología del número de individuos y el paciente. no, ese es el segundo calentamiento. Exacto. Que al final fueron Atmósfera de nitrógeno. Inerte, nitrógeno. Atmósfera de nitrógeno. Porque sí. Un diseño de muestreo. Bueno, esto es lo que dice este autor. Sí. Sí, exacto. ¿A qué se debe? Exacto. Pensamos que puede estar asociado a esa interacción que está, los segmentos del polímero están interactuando con las partículas de óxido de zinc, y esa interacción, al tratar de interactuar con las partículas de óxido de zinc, no están interactuando con los propios segmentos de la cadena de polímero para formar lo que serían los procesos de cristalización, dispersión y crecimiento. Entonces, eso es lo que pensamos que puede estar perturbando el proceso. Más que favorecer el proceso, lo perturba porque el segmento académico lo que hace es interactuar con las nanopartículas del óxido de zinc, más que generar lo que es el núcleo y el crecimiento posterior. Pero el material va a ser mejor, pero... Bueno, correspondería ahora evaluar las propiedades, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ver qué efecto tenía sobre las propiedades, sí, sobre la intervención del polímero. El proyecto se complementa con la adición de agentes de nucleación adicional para ver cómo se puede favorecer la cristalicidad del poliácido láctico. Gracias, titular. No hay tiempo para más preguntas, disculpen. La segunda presentación la realiza el doctor Edgar Galí, y se titula Identificación de los materiales constituyentes de microplásticos en respiradores artificiales. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Voy a comentarles, a describirles un trabajo, más que de investigación, fue un trabajo, digamos así, previo a un desarrollo que inicialmente propusimos aquí en el IBI y que luego complementamos con los compañeros del Instituto de Ingeniería del Centro Tecnológico de Materiales, con la amiga Liliana Suárez, en relación al desarrollo de filtros plásticos para reemplazo en respiradores artificiales. Un poquito más de esto.
En principio, el proyecto surge de la anterior pandemia que todos recordaremos, ¿no? En los años 2020-2022 padeció todo el mundo y hablamos del COVID-19. Muchas personas sufrieron de esta enfermedad. Yo creo que la mayoría de los presentes acá en la sala pegó COVID de alguna manera, no 2 veces. Y en esos tiempos surgió la necesidad de tratar a las personas con estado crónico de esta enfermedad. Muchos de ellos, o pocos de ellos, afortunadamente, requirieron de intubación respiratoria. Esta intubación respiratoria requiere el uso de un respirador artificial, el cual está provisto de ciertos filtros que, más que proteger al paciente estar intubado, protege a los enfermeros y los médicos del entorno de un ambiente viral que pudiese potencialmente crearse por la respiración inducida que se le está haciendo al paciente. Entonces, estos filtros, que podemos ver comercialmente como filtros antivirales, deberían ser intercambiados periódicamente cuando tenemos un paciente entubado. En Venezuela, estos filtros son importados, no se producen acá, y una de las necesidades que surgió fue buscar un reemplazo nacional de estos dispositivos, ya que a nivel clínico, en el hospital Pérez Carreño, están haciendo como que una especie de improvisación, cambiando estos filtros, la parte interna, por con espuma o con gasa médica, para intentar prolongar la vida útil de estos dispositivos y la persona que estuviese entubada en ese aparato. Entonces, en vista de esto, en el año 2022 surgió, en el 2020, perdón, en el 2022, con el proyecto y en el 2022, presentamos 2 proyectos en paralelo. Uno de ellos fue, presentar a mí, buscar un reemplazo de este filtro que vemos acá. Este filtro es hecho de polipropileno y es fabricado comercialmente. De hecho, la tecnología que se usa para fabricarlo es muy similar a la tecnología que se emplea para usar mascarillas inteligentes. ¿De acuerdo? Que usamos todos. Y en paralelo, el Centro Tecnológico de Materiales Plásticos de la Fundación de Instituto de Ingeniería llevaba un proyecto que era buscar reemplazar o fabricar aquí en Venezuela la coraza plástica, la parte externa, incluyendo la tapita esta que luego del estudio digamos qué material es, que sirve para adicionar medicamentos a las personas que funcionan. Acá, ya que hay la parte de caracterización de los materiales, en ese momento la profesora Miriam se acerca al laboratorio de Polígono Academy para ayudarle, para pedir ayuda en cuanto a la identificación de las partes plásticas de este filtro. Para ello, le hicimos una autopsia, lo destapamos, y podemos constatar que la parte plástica constaba de 2 elementos, ¿ok? Era la coraza, esta azul que vemos aquí, y la tapita que permite el ingreso de ciertos medicamentos. Ambos materiales al tacto obviamente son diferentes. El material azul es un plástico rígido, ¿okay? Y la tapita, obviamente cuando la tocamos, vimos que era como se ve la torre. Entonces obviamente se trata de 2 materiales diferentes. Los análisis de DCC, PGA e infrarrojo nos indicaron o nos revelaron la identidad del material plástico de la coraza externa. El polipropileno, generalmente el polipropileno se usa mucho en aspectos medicinales por su alta resistencia térmica que permite esterilizarlo fácilmente, ya sea en autoclaves o por irradiación gamma. Faltaba entonces saber de qué material estaba hecha la tapita esta de cobre. Para ello hicimos un infrarrojo y un análisis de probabilidad diferencial de vanilo que reveló la transición limpia de este material. Que luego de revisar bibliografía vimos que potencialmente podría tratarse de un material de tipo AS. No detectamos la temperatura de fusión de ese material, ya que posiblemente estamos hablando de un material mayormente amorfo, que solamente presenta fase amorfo. Posteriormente
posteriormente nos tocó evaluar el material interno del filtro. Por sorpresa para nosotros, vimos que el filtro constaba de dos tipos de materiales, como si fuese un sándwich. ¿Okay? Una capa externa muy fina, muy parecida a esa telita que llevan los pañales de bebé, bien finita. Y en el centro estaba el material filtrante frontal, un material filtrante esponjoso, bien suave. Y en este caso no hicimos análisis de infrarrojo ni de CCD, no fuimos directamente a la microscopía. ¿Por qué? Porque mayormente estos materiales están hechos de polipropileno. Entonces no verificamos la identidad del material por estas técnicas, sino que nos fuimos directamente a la microscopía. ¿Por qué? Porque deseábamos ver el tamaño el diámetro de las fibras de cada componente. ¿Por qué? Porque el proyecto que está corriendo en este momento busca fabricar o emular estos materiales. Y la manera de verificar que estamos obteniendo el material correspondiente semejante al que ya está funcionando es midiendo su diámetro a medida que lo vamos produciendo. ¿Cómo lo vamos a producir? El laboratorio de polígonos se está planteando construir una máquina, bueno, ya tenemos el sensor. Lo que estamos buscando construir son el cabezal, el tambor giratorio y el sistema de delicadez que nos permita obtener una espuma plástica que va a solidificarse y crear la capa filtrante que va a reemplazar en los filtros clínicos ese elemento filtrante. Ese proyecto todavía está en andamiento, esperando por los recursos. Estas son las imágenes correspondientes al filtro central. Fíjense que son fibras de polipropileno bastante densas, de hecho no se ve el fondo, de la microscopía por lo denso de la materia. Por otra parte, la capa externa, encontramos igualmente fibras de polipropileno, pero vean que el fondo es negro, indicando lo fino que es esa capa de material. Aparte de eso, el análisis elemental de la capa externa mostró presencia de calcio y titanio. Calcio, presumimos que es producto de carbonato de calcio, que es un relleno que se usa para mejorar las propiedades mecánicas del material, y el titanio puede estar proveniendo del óxido de titanio, que es un material que se usa como relleno de material químico para eliminar carga estática. Aquí, ya para concluir, logramos identificar todos los materiales constitutivos de este filtro antiviral, y en base al análisis estructural que conseguimos, podemos saber la fuente o la manera industrial que se utiliza para producir este material. La capa externa, de la capa fina de polipropileno del filtro, viene por un proceso de espumón, que no es más que una extrusión en flujo laminar, que posteriormente se le aplica un tratamiento de carastrado para reducir su espesor, y de allí es que podemos observar la presencia de puntos de fusión perfectamente cuadrados. No es que por hora del proceso inicial esos puntos están allí, es el producto del proceso de carastrado que reduce su espesor. Por otra parte, el filtro central es simplemente un proceso de espumón, de mezclón, que traducido es un soplado en fundido, que es el proceso que deseamos realizar en el laboratorio. Para terminar, un esquema que describe el tipo de material del cual está constituido el filtro central, y como les dije al inicio, son materiales bastante semejantes a que son las máscaras de protección antiviral que usamos todos en la época de COVID-19. Ya cerramos. Agradeciendo entonces a los compañeros que hicieron posible este trabajo, el grupo de laboratorio que por allá sentadito, a la profesora Miriam, que está aquí nos acompaña de Proingeniería, del Centro de Laboratorio de Materiales, y los pasos que nos están por acá. Las compañeras del Centro de Ingeniería de Materiales, la Mari, la que está por allí, pero
están que nos hicieron los mismos propios. Y bueno, ustedes por su atención, muchas gracias y estamos abiertos a la Hay 2 minutos para preguntas, por favor, la profesora que queda. Microscopía. Si hace silencio, por favor, gracias. En la imagen de partido de una fila, Sí. Poner la lámina, por favor. No, aquí no, no es. Pero te voy a dejar. Sí. No es que me llamó la atención, a ver, porque está la fila, pero cada cierto segmento, es como un arito blanco, pensé que era lo que lo habían hecho para identificar algo. ¿A la línea blanca? No, la línea blanca como aritos a lo largo. Ahí, por ejemplo, me llamó la atención cómo eso es de ¿Esta línea blanca? No. La profesora que fue mi profesora de microscopía. Si no le puedo mentir, ella va a saber. No, profesora, estas son las líneas que usé con el software libre que utilicé para hacer la medición de los diámetros. Solo que la imagen que logré rescatar del archivo ya tenía esas rayitas y aparentemente la imagen original no la tuve original. El software el portal es un software libre para análisis de imágenes y esa es la herramienta que queda cuando uno va a mano pidiendo los datos. Gracias, no hay más tiempo para preguntas. Gracias, doctor Catalín. El siguiente trabajo de la mañana lo presenta la señorita Sofía Salazar y se titula Comparación morfológica de películas basadas en polisacáridos y películas de estalato de poliéster, potencial de uso de la industria biomédica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Este trabajo se corresponde con uno de los primeros trabajos de una línea de investigación naciente en el Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad Central de Venezuela, que se corresponde al diseño de nuevos materiales con distintos usos en las diversas industrias. Conocemos que los polisacáridos tienen diversos usos tanto en la industria petrolera, en la industria, la alimentación, pegamentos intensivo, y que además vienen a sustituir a los plásticos tradicionales o por eso están en boga en este momento. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es diseñar películas que puedan usarse como medios cobertores, pero también en ingeniería de tejidos utilizando matrices de polisacáridos de alcohol polivinilo y compararlas con la superficie de una película comercial del polietileno de mujer. Adicionalmente, nosotros hemos enriquecido estas películas o estas propuestas de películas con complejos polielectrónicos basados tanto en tirosano como en ácido hialurónico para aportarle propiedades cicatrizantes y antimicrobianas. Este trabajo, que es el primer resultado que tenemos en este diseño de películas, hemos decidido utilizar dos formulaciones, una basada en almidón, complejos polielectrónicos y polivinilactol, y otra basada solamente en el uso de los complejos polielectrónicos y el polivinilactol. Para ello hicimos una mezcla de alcohol y almidón y lo llevamos a la temperatura del almidón, adicionamos gota a gota los complejos polielectrónicos previamente preparados. Preparamos películas con el mismo volumen de 5 mililitros y las dejamos secar bajo luz ultravioleta. Finalmente las llevamos a cubrimiento iónico y las analizamos por microscopía electrónica de barrio. Esto para aquellos que tenían polivinil, alcohol y almidón, y para aquellos que solamente tenían polivinil, alcohol, las llevamos a la misma temperatura
las microscopías electrónicas de Bacteria. Está reportado ya el uso del polietileno en algunas de las aplicaciones que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, partimos de comparar morfológicamente nuestras películas para que una vez que tengamos similitudes estructurales en la superficie de nuestras películas podamos llevarlas a análisis biológico. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestras microscopías electrónicas de barrido, en que comparamos inicialmente aquellas películas que están basadas únicamente en PBA y complejos polielectrónicos, y notamos que nuestras películas tienen superficies similares a las del polietileno rectal, que es lo que vemos aquí. Tenemos superficies totalmente lisas, sin aglomerados, sin estructuras rosetadas y que son similares a la superficie no perforada del PE. Está reportado además que, por ejemplo, el crecimiento celular ocurre en estas superficies no perforadas. Ahora bien, cuando analizamos las leyes realizadas con al que se les ha incorporado al almidón, entonces empezamos a ver superficies distintas. En un caso en el que estamos utilizando un polietilenglicol de bajo porcentaje de hidrólisis, observamos que empiezan a haber aglomerados producto de la interacción que hay entre el polietilenglicol y el almidón. Sin embargo, cuando vemos las que tienen un polietilenglicol de alto grado de hidrólisis, entonces nos encontramos otra vez con superficies que son más lisas y que pudieran ser un sustituto de este material polietilenglicol. ¿Por qué buscamos sustituir en estas aplicaciones? Bueno, por la migración de microionoplásticos a las estructuras biológicas. Entonces, creemos, o a modo de conclusión, que nosotros tenemos películas de complejos polielectrónicos y PBA y películas de almidón, complejos polielectrónicos PBA 205 que se consiguen como estructuralmente prometedores para aplicaciones de tipo biológico. Gracias por la presentación de Sofía. Tenemos un minuto para preguntas. Porque usted siempre tiene preguntas, profesora. Gracias, Sofía, por tu presentación. Me quedó una pequeña duda, porque con esta presentación hablaba sobre las propiedades o el uso de ácido hialurónico o entiendo de otros componentes como de una manera utilizando como sus propiedades activas. Antimicrobianas. Quisiera saber, uno, si ya has hecho un sorteo con este tipo de materiales, y dos, cómo se hace este tipo de ensayos, porque estás ayudando con una gente con almidón, que además está aportando nutrientes, puede también ser portador de otros tipos de bacterias y con controles de cultivo. Gracias. Las pruebas biológicas no las hemos hecho nosotros, sin embargo, los dos hidrógenos fuente de estas películas ya tienen estudios antimicrobianos y resultan ser bacteriostáticos para cierto tipo de bacterias. Esa siempre ha sido nuestra principal preocupación en el uso de almidón, porque es alimento para bacterias y microorganismos. Sin embargo, la adición de algunos materiales, como aquí el caso del quitosano, detiene el crecimiento, y de hecho nosotros tenemos películas preparadas que han sido inherentes a las bacterias. Sin embargo, esta es como la primera aproximación que nosotros estamos haciendo para poder llevarlo luego a estudios biológicos. No necesariamente va a ser inerte, realmente no va a ser hacer todo el niño celular, o sea, todas las líneas bacterianas, tratar de tener un tratamiento antes de hacer, por ejemplo, con hidratación plana, que tiene un material ahora sí. Gracias. Gracias, Sofía. La siguiente presentación
Químico de la Universidad Simón Bolívar y se titula Ácido orgánico en espumas de gluten de trigo, estudio de la capacidad de articulación y biodegradabilidad del compostaje. Muy buenos días. El título del proyecto, como acaba de mencionar la profesora, es Ácido orgánico en espumas de gluten de trigo, estudio de la capacidad de articulación y un estudio de la degradación compostaje. Este es un proyecto que, a continuación, de segundo grado y de investigación que aún se lleva a cabo como colaboración entre el Departamento de Servicios y Políticos de KTH, Instituto Consorcio, y el Grupo de Investigación PIDE de la Universidad Simón Bolívar. Creo que tienen que aplicar hacia allá, hacia cada una de las zonas. Materiales biobasados. Empezamos con la definición de lo que son materiales biobasados, como materiales poliméricos basados en recursos biológicos, proteínas vegetales, gusanos, derivados celulosos, los cuales pueden ser producidos a partir de fuentes renovables mediante procesos químicos, físicos y biológicos. Y la pregunta acá, ¿el por qué estos materiales son importantes? Para nadie es un secreto que estamos en una sociedad totalmente dependiente del petróleo, una sociedad petrobasada, en la cual esta dependencia lineal con respecto a los polímeros petrobasados ha creado problemas ambientales, buscando alternativas como lo son los materiales biobasados. En un contexto de economía circular, surgen los materiales a partir de proteínas vegetales como el gluten de trigo, la semilla y la proteína de palma. ¿Por qué? Porque son subproductos de otras industrias agrícolas, los cuales, y como la fábrica de algodón, la molienda de la fábrica de maíz y la fábrica de algodón de palma, estos productos son productos secundarios, lo cual permite una economía circular al utilizarlos como materia prima para un nuevo desarrollo de materiales. Entonces, en cuanto a la metodología, presentamos las espumas de gluten utilizadas, que fueron utilizadas de KTH, las cuales tienen en su composición 70% del peso del gluten de trigo, 30% de glicerol y agentes espumantes, en este caso bicarbonato de amonio, y 2 agentes reticulantes, ácido rálico y ácido cítrico. Estas espumas, en la primera fase de la metodología, es la degradación y compostaje libre de este material, ¿no? Porque este material puede ser descartado en lo que van a ser vertederos de relleno sanitario e interesa la exposición agregada en un ambiente de compostaje libre. Consistía en los recipientes de degradación que ven en pantalla, luego se disponían en un ambiente en el cual estuviesen sometidos a las condiciones ambientales y posterior al tipo de degradación, que consistía en 8 semanas, se caracterizaba mediante pérdida de masa, efecto de hielo y microscopía electrónica de ruido. La fase número 2 de esta metodología consistía en estudiar la capacidad de succión de estos materiales y la bioasimilación, que es una vez que el material está degradado, como los organismos de la tierra asimilan esos productos de degradación. En este caso utilizamos las semillas de cilantro floral demostrativo para hacer la asimilación. Utilizamos estas semillas porque corresponden con el tipo de degradación de los materiales, es decir, el tipo de germinación de las semillas que trabaja en el suelo. Bien, resultado. En pantalla tenemos los diferentes materiales, todas las formulaciones estudiadas y cómo fue el proceso degradativo a nivel macroscópico del material durante las 8 semanas. Vemos que el material pierde una integridad física y va acompañado de un proceso de degradación con un proceso de fragmentación, pues en la semana más avanzada del material que se fragmenta. Importante observar acá que todas las muestras que tenían geometría cilíndrica sufrieron una degradación para el heterogéneo, es decir, los microorganismos entraban a la muestra y la degradaban de la parte interior hacia la parte externa. Esto sucedía porque en el proceso de que estas muestras fueron en el proceso de fusión a baja temperatura, la carcasa de la muestra estaba en contacto con la temperatura más alta del extrusor. Por lo tanto, era más duro, la microorganismo se le hacía mucho más fácil degradar la muestra desde la parte interna hacia la parte externa, tal como se ve en el ejemplo de la elección. Acá tenemos la microscopía con respecto a la morfología inicial del material. Vemos la influencia de añadir aditivos a la matriz de gluten solo. En este caso tenemos el agente espumante, vemos cómo cambia digamos, la cantidad de poros y la porosidad del material al añadirse a la muestra sin agente espumante y cómo añadir los diferentes agentes reticulantes disminuyen a una vez el agente de poros y modifican la matriz polimérica del esto. En este caso tenemos la degradación del material en los diferentes tiempos de degradación. Vemos como no solo a nivel macroscópico, pero una degradación del material, sino a medida que avanzaban los tiempos de degradación, la matriz permite integridad física y pasar a ser una estructura lisa y líquida a una estructura un poco fibrosa, que
¿Qué es lo que pasa con estas proteínas cuando se degradan? Se va expandiendo la espuma y va obteniendo perdiendo su rigidez. En cuanto a los agentes reticulantes, observamos que para la semana número 8, que mejor integral se presenta, es el agente número 13, la figura C, que corresponde con el reticulante del ácido láctico, indicando todo el indicativo que presenta la mejor capacidad de reticulación para estos maestros de proteínas. Acá tenemos un conjunto de microscopías que al hacer el estudio del análisis de la degradación morfológica aparecieron un conjunto de microorganismos también presentes en la muestra, pues estas son una fuente de carbono directa de estos microorganismos y por lo tanto se tenía el desarrollo de estas especies que también están llevando a cabo un proceso de degradación microscópico del material. Bien, como complemento tenemos la pérdida de masa y la flexibilización que mencionábamos inicialmente. Observamos que la muestra que mayor pérdida de masa tuvo las 8 semanas fue la muestra número 1, que es la muestra solamente con agentes humanos, sin ningún agente reticulante en su estructura. Y las muestras que menos degradación presentaron fueron las muestras con ácido clorhídrico y ácido cítrico como agente reticulante. Esto era de esperarse, pues al tener agente reticulante es más difícil, la matriz es mucho más densa y es más difícil que el microorganismo penetre en el material y lo pueda degradar. Luego analizamos la capacidad de bioasimelación por los centros de esta muestra. Y utilizamos como control un fertilizante industrial, esto es la urea, en 0.5%, que es lo que está reportado para este cultivo, y como control tierra. Observamos que en los materiales hidrobasados, particularmente los que tienen ácido láctico y ácido cítrico, presentan una mayor tasa de germinación de las plantas, como se ve en la dirección. Y esto es correcto, respondiente a la idea de que el ácido cítrico, digamos, es parte del sistema metabólico del organismo. Por lo que era esperarse que las plantas lo observen de la manera correcta. Entonces, es importante porque señala que no solo el material se está degradando, sino que en efecto, luego de degradarse, todo lo que es el entorno donde está el material puede absorber estos nutrientes de degradación y es el beneficio para la tierra. Finalmente, se estudió la transformación de humedad de estos materiales y observamos que mientras más composición de agentes reticulantes tiene, son las que tienen con 1% y 5% de ácido láctico, menos capacidad social negativa. Y luego de 40 horas, que fue el proceso de descubrimiento de la transformación de humedad, vemos que se acerca a alcanzar el equilibrio termodinámico en un tiempo de solamente 40 horas. Esto indica que estas proteínas también tienen una alta capacidad de absorción de humedad, lo que puede ser interesante en función de la aplicabilidad que van a tener estas proteínas. También observamos que en un ambiente de alta humedad, estos materiales tienden a agarrar un poco. Que al tener ser proteínas incluidas en una fuente de carbono directa en un ambiente de alta humedad, puede agarrar un poco. Es interesante ver que la muestra 5G, es una muestra que tiene 5% de ácido láctico en su estructura, fue la muestra que presentó resistencia a la ataque microbiano. Esto se corresponde debido a que el ácido láctico tiene propiedades antimicrobianas también. Es un agente reticulante antimicrobiano. Sin embargo, con solo 1% de este componente, sí mostró ataque microbiano. Y es importante nuevamente a considerar para el almacenamiento de estas muestras. Finalmente, algunas conclusiones. La caracterización inicial de estos materiales nos permitió ver la influencia no solamente del agente espumante, sino del agente reticulante en la estructura de la proteína de gluten. Luego, los procesos de degradación, las 8 semanas que se estudiaron, se evidenció que hay un componente activo de material, es decir, el material se degrada. Y posteriormente, en el proceso de degradación, se verifica que en un entorno de economía circular podemos implementar estos materiales como un posible fertilizante para la agricultura. Muchísimas gracias. Hay un minutico para preguntas. ¿Qué tan reticulados son los materiales? Este trabajo como tal es la primera fase del estudio de reticulación. Estamos haciendo como estudio indirecto, analizando cómo el nivel de degradación y compostaje se corresponde con la degradación. Sin embargo, la tasa directa de qué tan reticulados son con respecto a los dos ácidos, está aquí en otro trabajo publicado por la doctora Marcela Pérez, una foto de trabajo, donde se estudia la influencia directa de estos dos ácidos en la estructura reticular. Aquí era un enfoque más de, digamos, un enfoque secundario, de ver qué tan degradado puede dar la muestra en función de qué tan reticulada está. Era esperarse que mientras más reticulada, menos degradación va a tener como se encontró.
una pregunta, no sé si tú sintetizaste los niveles, si se puede llamar así. ¿Lo qué? Los compuestos que desarrollaron, estaba hablando de que tú haces una investigación posterior y si tienes ideas cómo se formó el AOG o la matriz, donde en posterior se hizo si fue por utilización o por rellenamiento. Si eso tiene una influencia, cómo se forman los poros y cómo eso forma la matriz que se va a elevar posteriormente. Ok, sí, en efecto, digamos, nosotros no sintetizamos los compuestos que fueron mencionados tal cual por el departamento de teoría y por el de pH, pero estos espumas son espumas de baja densidad que se tuvieron mediante un proceso de instrucción en seco a baja temperatura. Entonces, es un proceso para obtener este tipo de materiales y evidentemente hay otro proceso de instrucción a alta temperatura, y estamos utilizando agua, en este caso se hizo en seco, para evitar la influencia del agua. Evidentemente, al utilizar otro proceso se va a obtener un tipo de espuma con características diferentes. Sin embargo, esas características no van a cambiar el fenómeno físico que se está degradando, ¿no? Recordemos que la masa tiene 70% de gluten en su estructura, una proteína que es totalmente similar a la proteína. Pudiese cambiar, por ejemplo, el nivel de cruzamiento que se alcance con los agentes articulares, pero esto no va a alterar el fenómeno físico. Sí. Gracias. Gracias, Leonardo, por su presentación. Y un comentario de la profesora Calimán. Bueno, me permite este comentario por mi edad. Esta mañana se utilizó una traducción para lo que no manejamos en el inglés. Nuestro invitado, como sabes, damos gracias por su participación. Están tratando de entender nuestro trabajo. Y hay una muy buena traductora. Y a esta velocidad, Leonardo, porque es una señal por acá, de lo que está a mi lado, me dice que sean estudiantes. Pero aquí hay un porcentaje muy alto de estudiantes. En ciertas edades, ya la doctora Gloria dijo que sus profesoras después doctora la dijo, pero mira los años de 1800 cuando nos conocimos y yo. Queda una conferencia que es remota, un estudiante de que se alcance, pero para los que vienen después del coffee break, por favor, no se aceleren, porque nos gustaría que nuestros invitados, todos son invitados, especialmente los doctores que dirán, son la intención de hacernos entender y compartir su trabajo, y tenemos la persona que está traduciendo, entonces, bueno, creo que nadie le va a decir algo. No viene Felipe. Gracias, profe. La última presentación de la mañana es una presentación por condición remota a cargo de Felipe David Espero Maldonado de la Universidad Central de Venezuela y se titula Caracterización por microscopía electrónica de los ríos de hidrógeno y sistemas cobertores basado en hidrosano, ácido hialurónico y nanopartículas de óxido de zinc como medio cobertor en proceso de cicatrización. Antes de iniciar la presentación de este hipótesis, me gustaría agradecer al comité organizador de las personas venezolanas que discutían el análisis portal integral de discusión por el apoyo de oportunidades entradas a lo largo de la comunicación y difusión de el hipótesis de la reflexión, por ejemplo, la organización de la seguridad y debido a que el sistema cobertor de pasados ácido hialurónico y nanopartículas de óxido de zinc como medio cobertor de procesos de cicatrización. Recordemos que la piel, con aquella barrera entre nuestro organismo y el ambiente, nuestro de la roca y de mantener el equilibrio en nosotros. Ella posee su propio mecanismo de reparación de designadura de mismos o de comportamiento para el mercado de la piel, como puede ser la autoprotección,
espacio que es natural, que sea de hemorragia, reducir el espacio transferencia, proveer de celular y también proveer de aquellas proteínas que se requieran y en simultáneo debe ser capaz de absorber el virus pero no llega a acumular de manera que cuando lo desarrolla, que nace la necesidad de obtener el sentido que fundamentalmente el polisacario también es estudiado de forma particular por la piel y por los estudios de cicatrización. Cuando este metodología de la composición que comenzaba por la formulación de hidrógeno basado en hidrógeno por la partícula, es decir, para implementar su actividad antimicrobiana, porque tal puede ser utilizado previo a ser incorporado a una matriz de acuerdo con el podría tomar en el tema final. Para el análisis electrónico se estudiaron dos partes, una es la formación de películas, y también se realizó una de para poder comparar la para su observación porque las personas pueden los resultados observando cómo es la película tenía sin incorporación de la normativa, en donde no se aprecia mayor morfología y sucede un continuo polimétrico para todas. Por otra parte, al incorporar un concepto de la fibra que decía una concepción que estamos observando volumen social y que hablamos de podemos determinar el tamaño de los cúmulos dentro de la formulación de la norma más grande de la energía. Por otra parte, cuando se observa directamente la suspensión del hidrógeno, se observa un continuo de los cúmulos. Por otra parte, en estas imágenes de la suspensión del hidrógeno, determinamos que la cantidad de para poder confirmar la presencia de una partícula en tanto la suspensión como el fluido y que el observador acaba de la acción asociada así que son los que presentan la capacidad de por otra parte, porque el mercado de seleccionar qué porcentaje de partículas son llevadas a un dependiendo de la calidad de los observan figura 6, cuando se tiene el porcentaje de nanopartículas, deben usar una separación de la convierte dentro del tipo una actividad de una mayor de parecida a la observado sí, que se haya notativo y que en situaciones de separación aumentada por 4%, la incorporación de la partícula obtenida con separaciones de masa, inclusive a la formación y otras que ya no se tiene en la partícula y no conglomerados observadas por una función de consciente, indicando que la populación quiere decir que hay una difusión de significativo en esta podemos observar también en las zonas más diversas en la formación de sales, la formación de sales en introducción para hacer 5 la populación de hidrogenado y la incorporación de las sales con las partículas de procesos de integración. La fibra nueva, como se va a encontrar en la zona polimétrica, no se tiene presencia de las partículas, como se ve en la formulación para hacer el por lo tanto, concluimos que la mitad de la vida nos permitió seleccionar la constante de las partículas de la formulación y nos permitió observar cuál fue
Al parecer se cayó la conexión. Ujú. Is on.